3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. El capítulo quinto del título primero del libro primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil está dedicado a la representación procesal y a la defensa técnica. Artículo 23. La intervención del procurador. Primero, la comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, graduado en Derecho u otro título universitario de grado equivalente, habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio. Segundo, no obstante de lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos, es decir, sin que sea preceptiva la defensa de procurador. Primero, en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta ley. Es decir, menos de 2.000 euros o procedimiento monitorio no necesitamos procurador. Bueno, ni abogado ni procurador, pero el abogado lo veremos más adelante. Segundo, en los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos o para concurrir a juntas. Y tercero, en los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio. 3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el juez, tribunal o letrado de la Administración de Justicia. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Es decir, el procurador puede ir al juzgado a recibir una notificación para una comunicación para su poderdante, por decirlo así, sin necesidad de que vaya también el abogado. Y es incompatible que la misma persona, el mismo profesional, sea abogado y procurador a la vez. ¿Vale? Cuarto, en los términos establecidos en esta ley corresponde a los procuradores la práctica de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales. Es decir, si la parte tiene procurador, lo normal es que sea este y no el auxilio judicial el que realice los actos de comunicación. Quinto, para la realización de los actos de comunicación ostentarán capacidad de certificación, como el auxilio judicial, es decir, el funcionario de auxilio, y dispondrán de las credenciales necesarias. En el ejercicio de las funciones contempladas en este apartado y sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro procurador conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, actuarán de forma personal e indelegable y su actuación será impugnable ante el letrado de la Administración de Justicia conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión. Y 6. Para la práctica de los actos procesales y demás funciones atribuidas a los procuradores, los colegios de procuradores organizarán los servicios necesarios. Artículo 24. Apoderamiento del procurador. Hay dos tipos de apoderamientos, notarial o apud acta. Primero, el poder en que la parte otorgue su representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido apud acta, por comparecencia personal ante el letrado de Administración de Justicia de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial. 2. La copia electrónica del poder notarial de representación, informática o digitalizada, se acompañará al primer escrito que el procurador presente. 3. El otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador. Este apoderamiento podrá igualmente acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales. Artículo 25. Hay dos tipos de poderes para el procurador. Está el poder general y el poder especial. 1.
El poder general para pleitos facultará al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poder dante, todos los actos procesales comprendidos de ordinario en la tramitación de aquellos. El poder dante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusión habrá de ser consignada expresamente e inequívocamente. Ahora bien, será necesario poder especial para, es decir, el poder general es en sí para todos los actos procesales, pero la ley establece que es necesario poder especial para una serie de actuaciones que debe de realizar el procurador. Primero, para la renuncia, transacción, desistimiento, allanamiento, sometimiento al arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto. Segundo, para ejercitar las facultades que el poder dante hubiera excluido del poder general conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Y tercero, en todos los demás casos en que así lo exijan las leyes. Para estos supuestos, si el poder dante no quiere tener que ir al juzgado él a realizar estas actuaciones, tiene que darle un poder especial al procurador, si no tendrá que ir con él. Y 3. No podrán realizarse mediante procurador los actos que, conforme a la ley, deban efectuarse personalmente por los litigantes. Artículo 26. Aceptación del poder y deberes del procurador. 1. La aceptación del poder se presume con el hecho de usar de él el procurador. 2. Aceptado el poder, el procurador quedará obligado a, primero, a seguir el asunto mientras no cese en su representación por alguna de las causas expresadas en el artículo 30. Le corresponde la obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales, así como la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso. Segundo, a transmitir al abogado elegido por su cliente o por él mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o puedan adquirir haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poder dante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario. Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poder dante, hará lo que requiera la naturaleza o índole del asunto. Tercero, a tener al poder dante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los procuradores de las demás partes. Cuarto, a trasladar los escritos de su poder dante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el artículo 276. Quinto, a recoger del abogado que cese en la dirección de un asunto las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que se refieran a dicho asunto para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poder dante. Sexto, a comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuación que tenga encomendada. Séptimo, a pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la presentación de recursos, salvo que el poder dante le haya entregado los fondos necesarios para su abono. Octavo, a la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su representado le solicite o en interés de éste cuando así se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el letrado de la Administración de Justicia de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. Y noveno, a acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes durante el periodo hábil de actuación. Artículo 27. Derechos supletorios sobre apoderamiento. A falta de disposición expresa sobre las relaciones entre el poder dante y el procurador, regirán las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil aplicable. Es decir, la relación entre el procurador y el poder dante es un contrato de mandato. Artículo 28. Representación pasiva del procurador. 1.
Mientras se halle vigente el poder, el procurador oirá y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente el poder dante, sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste. También recibirá el procurador, a efectos de notificación y plazos o términos, las copias de los escritos y documentos que los procuradores de las demás partes le entreguen en la forma establecida en el artículo 276. 3. En todos los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles, existirá un servicio de recepción de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores. La recepción por dicho servicio de las notificaciones y de las copias de escritos y documentos que sean entregados por los procuradores para su traslado a las demás partes surtirá plenos efectos. En la copia que se diligencie para hacer constar la recepción se expresará el número de copias entregadas y el nombre de los procuradores a quienes estén destinadas. Y cuarto, se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores los traslados, emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona. Artículo 29. Provisión de fondos. 1. El poder dante está obligado a proveer de fondos al procurador conforme a lo establecido por la legislación civil aplicable para el contrato de mandato. 2. Si, después de iniciado un proceso, el poder dante no habilitare a su procurador con los fondos necesarios para continuarle, podrá éste pedir que sea aquel apremiado a verificarlo. Esta pretensión se deducirá ante el tribunal que estuviere conociendo del asunto. Deducida dicha pretensión por el letrado de la Administración de Justicia, se dará traslado al poder dante por el plazo de 10 días y el letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante decreto lo que proceda, fijando en su caso la cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse bajo apercibimiento de apremio. Artículo 30. Cesación del procurador. 1. Cesará el procurador en su representación en los siguientes casos. Primero, por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en los autos. Se entenderá revocado tácitamente el poder por el nombramiento posterior de otro procurador que se haya personado en el asunto. Si en este último caso el procurador que viniere actuando en el juicio suscitare cuestión sobre la efectiva existencia o sobre la validez de la representación que se atribuya en el que pretenda sustituirle, previa audiencia de la persona o personas que aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes, se resolverá la cuestión por medio de decreto. Y segundo, que hay más, por renuncia voluntaria o por cesar en la profesión o ser sancionado con la suspensión en su ejercicio. En los dos primeros casos estará el procurador obligado a poner el hecho con anticipación y de modo fehaciente en conocimiento de su poder dante y del tribunal. En caso de suspensión, el colegio de procuradores correspondiente lo hará saber al tribunal. Mientras no acredite en los autos la renuncia o la cesación y se le tenga por renunciante o cesante, no podrá el procurador abandonar la representación de su poder dante, en la que habrá de continuar hasta que éste provea la designación de otro dentro del plazo de 10 días. Transcurridos estos, sin que se haya designado nuevo procurador, el letrado de la Administración de Justicia dictará resolución en la que tendrá aquel por definitivamente apartado de la representación que venía ostentando. Tercero, por fallecimiento del poder dante o del procurador. En el primer caso, fallecimiento del poder dante, estará el procurador obligado a poner el hecho en conocimiento del tribunal, acreditando en forma del fallecimiento y si no presentare nuevo poder de los herederos o causavientes del finado, se estará a lo dispuesto en el artículo 16. Cuando fallezca el procurador, el letrado de la Administración de Justicia hará saber al poder dante la defunción a fin de que proceda a la designación de un nuevo procurador en el plazo de 10 días. Y cuarto, por separarse el poder dante de la pretensión o de la oposición que hubiere formulado y, en todo caso, por haber terminado el asunto y haberse realizado el acto para el que se hubiere otorgado el poder. Y 2.
Cuando el poder haya sido otorgado por el representante legal de una persona jurídica, el administrador de una masa patrimonial o patrimonio separado o la persona que conforme a la ley actúe en el juicio representado a un ente sin personalidad, los cambios en la representación o administración de dichas personas jurídicas, masas patrimoniales o patrimonios separados o entes sin personalidad no exigirán el poder del procurador ni darán lugar a nueva personación. Artículo 31. La intervención de abogado. 1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado, exceptuándose solamente, en primer lugar, los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros y en la pretensión inicial de los procedimientos monitorios conforme lo previsto en esta ley, es decir, mismo caso que el procurador. Y segundo, los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado, también deberá éste firmar el escrito si fuera posible. Artículo 32. Intervención no preceptiva de abogado y procurador. Primero, cuando no resultando preceptiva la intervención de abogado y procurador, el demandante pretendiere comparecer por sí mismo o ser defendido por abogado o ser representado por procurador o ser asistido por ambos profesionales a la vez, lo hará constar así en la demanda. 2. Recibida la notificación de la demanda, si el demandado pretendiera valerse también de abogado y procurador, lo comunicará al tribunal dentro de los 3 días siguientes, pudiendo solicitar también en su caso el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. En este último caso, el tribunal podrá acordar la suspensión del proceso hasta que se produzca el reconocimiento o denegación de dicho derecho o la designación provisional de abogado y procurador. Es decir, cuando se recibe la demanda, cuando el demandador recibe la demanda, tiene el plazo de 3 días para solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 3. La facultad para que así se suspenda el procedimiento. El demandado puede solicitar la asistencia jurídica gratuita más adelante, pero si quiere que se le suspenda el procedimiento hasta que le reconozcan o hasta que le concedan abogado y procurador, tiene que solicitarlo en el plazo de 3 días. 3. La facultad de acudir al proceso con la asistencia de los profesionales a que se refiere el apartado 1 de este artículo corresponderá también al demandado cuando el actor no vaya asistido por abogado y procurador. El demandado comunicará al tribunal su decisión en el plazo de 3 días desde que se le notifique la demanda, dándose cuenta al actor de tal circunstancia. Si el demandante quisiera entonces valerse también de abogado y procurador, lo comunicará al tribunal en los 3 días siguientes a la recepción de la notificación y si solicita el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, se podrá acordar la suspensión en los términos previstos en el apartado anterior. 4. En la notificación a que se comunique a una parte la intención de la parte contraria de servirse de abogado y procurador, se le informará del derecho que le corresponde según el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a fin de que puedan realizar la solicitud correspondiente. 5. Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiere servido dichos profesionales, se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se haya tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley. También se excluirán, en todo caso, los derechos devengados por el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las oficinas judiciales. Artículo 33. Designación de procurador y de abogado. 1. Fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. 2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá pedir y que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales cuando su intervención sea preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria haya comunicado al tribunal que actuará defendida por abogado y representada por procurador.
En el caso de que la petición se realice por el demandado, deberá formularla en el plazo de los 3 días siguientes a recibir la cédula de emplazamiento o citación. Estas peticiones se harán y decidirán conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen. 3. Cuando a un juicio de aquellos a los que se refiere el número primero del apartado 1 del artículo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega después el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los colegios de abogados y de procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deberá solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o interesar la designación de abogado y procurador de oficio dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la demanda. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita. Si os fijáis, cuando se trata de designar abogado y procurador, los plazos siempre se repiten, que son 3 días. Artículo 34. La cuenta del procurador. Este artículo se refiere a cuando no se abona los honorarios de procurador. 1. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, podrá presentar ante el letrado de la Administración de Justicia del lugar en que éste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquellos les dejaren. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. 2. Presentada la cuenta y admitida por el letrado de Administración de Justicia, éste requerirá al poderdante para que pague dicha suma o impugne la cuenta por ser indebida en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. Si dentro de dicho plazo se opusiere el poderdante, el letrado de Administración de Justicia dará traslado al procurador por 3 días para que se pronuncie sobre la impugnación. A continuación, el letrado de Administración de Justicia examinará la cuenta y las actuaciones procesales, así como la documentación aportada, y dictará en el plazo de 10 días decreto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los 5 días siguientes a la notificación. El decreto a que se refiere el párrafo anterior no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará ni siquiera parcialmente la sentencia que pudiera recaer en el juicio ordinario ulterior. Es decir, se inicia un procedimiento aparte que se interpone ante el letrado de la Administración de Justicia, que es el mismo que resuelve. En cuanto se refiere a la cuenta del procurador, que ya veréis que es distinta a la del abogado, solo se puede impugnar por indebida, y se le dará plazo de nuevo al procurador para que se pronuncie sobre dicha impugnación. Una vez se le ha dado plazo de 10 días al procurador, de 3 días para que se pronuncie, o sea, se le da plazo al poderdante de 10 días para impugnar, y una vez ha impugnado, se le da traslado de nuevo al procurador para que en 3 días se pronuncie sobre la impugnación. Luego el letrado de la Administración de Justicia tendrá plazo de 10 días para resolver mediante decreto. Si el poderdante, punto tercero, no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará directamente ejecución por la cantidad a que ascienda la cuenta. Artículo 35. Honorarios del abogado. Es muy parecido.
Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que se defiendan el pago de los honorarios que hubieran devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que estos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. Igual derecho que los abogados tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que aquellos les dejaren. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. 2. Presentada esta reclamación, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de apremio si no pagaren y formular impugnación. Si dentro del citado plazo los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo anterior. Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el letrado de Administración de Justicia dará traslado al abogado por 3 días para que se pronuncie sobre la impugnación. Si no se aceptara la reducción de honorarios que se reclaman, el letrado de Administración de Justicia procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y dictará decreto fijando la cantidad debida bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Es decir, en este caso es igual, el abogado presenta e inicia un procedimiento de reclamación de la minuta ante el letrado de Administración de Justicia, y se da traslado al demandado, por decirlo así, para que impugne en el plazo de 10 días. El deudor puede impugnar tanto por indebidos como por excesivos. En el caso del procurador, solo se podría, en el caso del procurador, impugnar como indebida. Sin embargo, en el caso del abogado se puede impugnar como indebida y como excesiva. En el caso de que se impugne como indebida, se procede como en el caso del procurador, y en el caso de que se impugne por excesiva, se le dará traslado al abogado para que en el plazo de 3 días se pronuncie. Y luego resolverá el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará ni siquiera parcialmente la sentencia que pudiera recaer en el juicio ordinario ulterior. 3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta.